fue víctima de espionaje el grupo interdisciplinario de expertos independientes que investigan el caso Ayotzinapa. El Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmó que el GIEI fue espiado con el software Pegasus por la desaparición de los 43 normalistas. En un informe señala que en marzo de 2016, un teléfono del organismo recibió 2 mensajes para engañar al destinatario. Dar certeza en los resultados electorales y garantizar el orden social es el compromiso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2018, año en el que se realizarán 3.600 comicios en 30 entidades, que incluye la elección presidencial y la renovación del Congreso de la Unión. La presidenta magistrada Jane Otalora advirtió que ante las presiones de todo tipo, solo debe aplicarse el derecho y actuar con certeza. Ciudad TV 21.2. El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y los invito a que inicien con nosotros este lunes, esta semana, con las siguientes 2 horas de información. Saludo con mucho gusto a mi compañera Elia Almanza. ¿Cómo estás, Elia? Buenas tardes, Vianey, gracias a todas y a todos. Bienvenidos a este espacio de noticias. Quédese con nosotros, tenemos mucha información para arrancar la semana. Estamos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo invito a conocer los hechos más relevantes que acontecen hasta este momento. En Coahuila no se rebasaron los topes de gasto de campaña, como lo señaló la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Eso asegura el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa. Ochoa Reza precisó que el pago a los representantes es debatible porque no son gastos de campaña. El vocero de Seguridad de Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que por su presunta coparticipación en el homicidio de 28 internos del Centro de Reinserción Social de Las Cruces, la Fiscalía General del Estado judicializó a 3 custodios. También el Servicio Médico Forense entregó a sus familiares los cuerpos de 22 internos que fallecieron. 6 todavía no han sido reclamados. La Fiscalía General del Estado tiene elementos y datos de prueba suficientes para acusar a 3 custodios por su coparticipación en el homicidio cometido en contra de 28 internos del Centro de Reinserción Social de Las Cruces en Acapulco. Las autoridades penitenciarias y todos los custodios han sido llamados a comparecer y se encuentran bajo una estricta investigación para deslindar su probable responsabilidad en el homicidio de los 28 internos, cuya investigación la encabeza el propio fiscal Javier Olea Peláez. Encuentran a 3 personas sin vida al interior de un automóvil en Los Cabos, Baja California Sur. El vehículo se encontraba en el estacionamiento de un hotel condominio. De acuerdo con las autoridades, los cuerpos estaban al interior de la cajuela. Con esto, ya suman 225 los homicidios en ese municipio en tan solo 9 meses. Un presunto ajuste de cuentas cobró la vida de un hombre de aproximadamente 40 años de edad y dejó a otras 2 personas lesionadas la noche de este domingo en la colonia Carmen Cerdán, en la delegación Coyoacán. Todo sucedió cuando las víctimas comían en un restaurante de la zona y fueron atacadas por un par de sujetos armados que huyeron en un automóvil. Y también aquí en la capital del país, un policía perdió la vida cuando intentó frustrar un asalto en uno de los cajeros de la Comisión Federal de Electricidad. El uniformado fue alertado sobre la actitud sospechosa de un sujeto en las instalaciones y al acudir al lugar fue atacado por un hombre que le disparó y huyó a bordo de una camioneta en el exegido de San Francisco, Culhuacán. Familiares, amigos y conocidos de Lesbi Berlín, quien fue hallada muerta el 3 de mayo en Ciudad Universitaria, protestan afuera de las oficinas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y afirman que la Procuraduría Capitalina revictimiza a la joven al señalar que se suicidó. Las instalaciones del tribunal, ubicadas en la calle James Sullivan 133 en la colonia San Rafael, fueron resguardadas por policías capitalinos. Ya 4 días de haber iniciado el operativo de seguridad Fuerza Conago en Guerrero, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y presidente de la Conago, Miguel Ángel Mancera, indicó que fueron detenidas 40 personas por reporte de vehículos robados. Explicó que aún se analiza si el próximo operativo de Fuerza Conago se realizará en Hidalgo.
Alertan en Michoacán habitantes de la comunidad de Pueblo Viejo, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, sobre la posible crecimiento de un volcán en la zona. Esto luego del hallazgo de animales calcinados, así como el incremento de actividad geotérmica, ocasionando que el subsuelo tenga temperaturas de 250 grados y la formación de fragmentos de brasas. Las autoridades ya estudian este perímetro. Porque ya está bien sumido y está bien hueco. No, allá está hueco todo abajo. Y al menos 60 viviendas resultaron afectadas debido a las fuertes lluvias en las localidades de San José Chiltepec, Oaxaca. De acuerdo con los reportes de la dependencia, la crecida del río que atraviesa la comunidad de Leyes de Reforma causó que el agua entrara a las casas. Decenas de familias fueron desalojadas y llevadas a un albergue. Este fin de semana, la Secretaría de Educación Pública realizó una histórica jornada de evaluación de desempeño en 6 estados del país. Tan solo en Chiapas, Michoacán y Oaxaca participaron 11.289 docentes, es decir, un 95.5% de la meta. El Movimiento Regeneración Nacional, Morena, abrió sus puertas al ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard. Fue el senador Mario Delgado quien invitó al exmandatario local a sumarse al proyecto durante el Consejo Nacional de Morena que se llevó a cabo este domingo. No sé, pero ojalá sea. Yo creo que a Marcelo le hace falta a nuestro país en estos momentos. Y ojalá venga a apoyar a Morena, nos ayudaría mucho. Suma el Registro Federal de Contribuyentes 4.1 millones de nuevos usuarios de enero a mayo de este año, lo que implica la cifra más alta de la que se tenga registrada para un periodo similar. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, el organismo señaló que de esta manera, a mayo pasado, el padrón se integró por 61 millones de contribuyentes, de los cuales 56.5% corresponde a asalariados, 40.4% a personas físicas y 3.1% a personas morales. En más del panorama económico, reporta un crecimiento récord en la exportación y producción de vehículos en junio y en el primer semestre del año. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz dio a conocer que en junio se produjeron 334.606 vehículos, con un avance de 4.9% en comparación con las 319.000 unidades de junio del 2016. El dólar se cotiza este lunes en 18 pesos con 30 centavos en ventanillas bancarias del país. En el panorama internacional, Leopoldo López, el preso político más emblemático de Venezuela, recibió este sábado el beneficio de prisión domiciliaria, tras pasar más de 3 años detenido en una cárcel militar. Esta medida le fue otorgada por el Tribunal Supremo debido a su situación de salud. Su esposa, Lilian Tortori, asegura que no existió una negociación con el gobierno de Nicolás Maduro. No hubo negociación para que Leopoldo esté en su casa. Fue una decisión unilateral del gobierno de Nicolás Maduro. Controlan el incendio que arrasó un centro comercial de Camden Look en Londres. El fuego se extendió por los 3 pisos del edificio sin que hasta el momento haya reporte de víctimas. El cuerpo de bomberos, a través de Twitter, informó que las causas que provocaron el incendio aún se desconocen. Llega a Australia el cardenal George Peel, considerado el número 3 del Vaticano, para preparar su defensa contra la acusación de abuso de menores y comparecer ante un tribunal el próximo 26 de julio. No es la primera vez que el cardenal es acusado de abusos sexuales, ya que en 2002, cuando era arzobispo de Sydney, un hombre aseguró haber sufrido abusos sexuales por él en 1961. Gracias por continuar con nosotros en La Ciudad y el Mundo y iniciar con nosotros esta semana de muchísima información, sobre todo en el panorama electoral, porque el Instituto Nacional Electoral, el INE, detectó al menos 264.4 millones de pesos no reportados por los diferentes partidos políticos en las campañas a gobernador del 2017, apenas la jornada electoral del pasado 4 de junio. La información es de mi compañero Jesús González. Mediante un comunicado, el Instituto Nacional Electoral detalló que fueron los partidos políticos Revolucionario Institucional y Acción Nacional quienes rebasaron los topes de campaña en la elección para gobernador en Coahuila y en Nayarit la coalición PAN-PRD-PT-PRS.
En Coahuila, el gobernador electo Miguel Riquelme y quien fuera el candidato del PAN a la gubernatura, Guillermo Anaya, rebasaron los topes de campaña de la siguiente manera. El priista no reportó 7.8 millones de pesos de sus gastos de campaña, sumando un total de 25.2 millones, rebasando así el tope de 19.2 millones de pesos con 6 millones, equivalente al 31%. En tanto, el panista no reportó 5.2 millones de pesos dentro de sus informes de gastos de campaña, por lo que en total utilizó 24.3 millones de pesos para promocionarse para la contienda electoral del pasado 4 de junio, lo que rebasa en 5.1 millones el tope de gastos, que equivale al 27%. Cabe destacar que el artículo 41 de la Constitución señala como causal de nulidad de una elección el rebase de topes de campaña, cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menor a 5 puntos porcentuales, porque se considera que esa ventaja indebida fue determinante para el resultado. En el caso de Coahuila, la ventaja de Riquelme sobre Anaya fue de 2.4%. Respecto a Nayarit, el gobernador electo Antonio Echevarría García fue el único en rebasar los topes de gastos de campaña, fijados en 20.4 millones de pesos, pues gastó durante su campaña 20.7 millones, cantidad que se da de la suma de los 13.5 millones que informó y los 7.2 millones que no reportó a la autoridad electoral. Finalmente, el instituto dio a conocer que el Consejo General resolverá estas faltas en sesión programada para el próximo viernes 14 de julio y determinará así las sanciones correspondientes, mismas que podrán ser impugnadas por los partidos políticos y candidatos independientes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la Ciudad y el Mundo, Jesús González. Después de que el INE detectó que el candidato del PRI a la gobernatura de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, rebasó el tope de campaña y que el candidato del PAN, Guillermo Anaya, pues también lo rebasó, el candidato de Morena, Armando Guadiana, señaló que las autoridades tienen que realizar unas nuevas elecciones donde solo compitan los punteros de los comicios. Que en una segunda vuelta, si fuera segunda vuelta, yo decía que participara solamente el virtual ganador, que es realmente Guillermo Anaya, con el candidato del PRI, ¿verdad? Eso es lo correcto y lo ético desde el punto de vista político, vamos a decir. Es decir, ¿el frente opositor apoyaría a Anaya? No que el frente opositor, no que se apoye, no necesita apoyo, si realmente, como lo dije yo en ese día por la tarde en la rueda de prensa, era el virtual ganador de las elecciones, y sin lugar a dudas pues lo ganaría nuevamente, ¿verdad? Por su parte, Dolores Padierna, coordinadora del PRD en el Senado de la República, afirmó que todo se perfila hacia la anulación de los comicios en Coahuila, caso que se convertirá en único y que tendrá serias repercusiones en el ámbito local y nacional. ¿Y qué dice de todo esto el PRI? Bueno, pues su dirigente nacional, Enrique Ochoa Reza, dijo que Miguel Ángel Riquelme Solís negó precisamente que su candidato, Miguel Ángel Riquelme Solís, haya rebasado el tope de gastos de campaña para gobernador en Coahuila. Ochoa dijo que en su momento así lo demostrará y exigió al resto de los candidatos que piden la anulación de los comicios no pretender ganar en la mesa con presiones, mentiras y difamaciones, lo que no fueron capaces de obtener en la jornada electoral. El líder nacional del PRI agregó que en cuanto tengan la notificación de las autoridades electorales competentes, aclararán los gastos de campaña de Miguel Ángel Riquelme. Por su parte, el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, dijo que debe ser anulada la elección a gobernador en Coahuila porque es evidente que el candidato del PRI rebasó los topes de campaña. El PAN, según el INE, también rebasó los topes de campaña, así que este escenario postelectoral se determinará en los próximos días. Vamos a una pausa. Al regresar estaremos hablando con un especialista de qué tanta posibilidad hay de que se repita o no la elección para gobernador en el estado de Coahuila. No se vayan.